Bienvenido a Presencia de Dios. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, la palabra de Dios. En el poder restaurador de su presencia y en la salvación que tenemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna. Predicar la palabra de Dios y dar a conocer el poder restaurador de su presencia. Y en unidad, cumplir con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Presencia de Dios, siempre en mí. Te adoro por quien eres y hoy respiro tu aire en mí. Yo me rindo a tu palabra para despertar tu atmósfera en mí. No hay distancia en tu amor. Hoy respiro el aire del cielo, tu presencia activa en mí. Todo lo que respira, alaba, declara tu gloria. El ambiente del cielo aquí vive en mí. Hoy yo creo tu milagro, tu imagen viva en mí. Ahora veo tu promesa, tu libertad y atmósfera en mí. Oh, no hay distancia en tu amor. Hoy respiro el aire del cielo, tu presencia activa en mí. Todo lo que respira, alaba, declara tu gloria. El ambiente del cielo aquí vive en mí. Hoy respiro. Todo comenzó con tu aliento. Me formaste con palabras de vida. Tu deseo es restaurar nuevamente el Edén en mí. Ambiente de fe, no hay distancia en tu amor. El Edén en mí. Ambiente de fe, no hay distancia en tu amor. Hoy respiro el aire del
la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de este medio, Canal Más Guatemala. Hoy hablaré acerca de la serie Influencers de la Palabra de Dios. Bueno, este tema es bastante conocido en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué es un influencer? Bueno, la palabra influencer proviene del idioma inglés y se puede traducir al español como influente o influyente. En la actualidad, amados, ha surgido este nuevo oficio. Antes ustedes no escuchaban de esta palabra, pero en estos tiempos se describe a aquellas personas que tienen cierto impacto en la sociedad al ganar muchos seguidores, y ellos van tras aquellos me gusta, ¿verdad? Aquella manita para arriba. Bueno, generalmente a través de una imagen agradable editada por ellos mismos, también transmiten videos y también mensajes. Entonces me refiero a esos influencers quienes captan una amplia audiencia a través de las redes sociales, y que a través de las redes sociales influyen en el pensamiento y en las acciones de los demás. Pero ¿por qué les estoy hablando de los influencers? Bueno, hay también influencers cristianos. Hemos visto en las redes que también se ha levantado una voz en las redes sociales de los influencers cristianos. En la iglesia actual, pues algunos también tienen ahí un mensaje también a través de temas, a través de la fe, y hablan de Jesucristo. Pero aquí viene una gran pregunta para todos, amados. Debemos considerar sobre la verdad, el carácter y la ética de los influencers antes de convertirnos en esos seguidores. La creatividad de los influencers también puede hacer una contribución especial para la edificación del pueblo de Cristo, ¿verdad? Aquellos influencers cristianos, siempre y cuando los absolutos del carácter, de la verdad, de la ética, de esos mensajes provengan de una fuente como la palabra de Dios, y no sean comprometidos, ¿verdad?, por un me gusta, por atraer más seguidores. Ahora, ¿por qué les estoy hablando yo de influencers? Bueno, debemos como cristianos ser esos influencers de la palabra de Dios. Todos podemos ser usados por Dios, involucrados en sus planes de transmitir lo que Dios nos ha dado. Podemos influir, podemos compartir con los que nos rodean. Alguien me puede decir: pastor, pero yo no tengo seguidores. A mí no me siguen miles de seguidores, pero quiero compartirles en esta hermosa mañana. Podemos influir en aquellos que nos rodean. Miren lo que dice la palabra del Señor en Juan 5 del 10 al 12, y dice de esta manera: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuántos cristianos sabemos en esta mañana acá? Entonces ese testimonio tiene que estar en nosotros. Ese testimonio tiene que dar algo que fluya de nosotros para compartir con alguien, para influir con nuestros vecinos, tal vez con nuestra familia, en nuestro trabajo. Y dice más adelante este verso: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amados, si no hemos creído en Dios, entonces de verdad estamos siendo aquellos cristianos mentirosos, que decimos que somos cristianos, pero no estamos dando buen testimonio, pero no estamos influyendo de buena forma con nuestros vecinos, con nuestra familia. Aquí viene esta pregunta para todos: ¿somos influencers de la palabra de Dios?
¿Somos influencers de ese testimonio de Dios en nosotros? Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Los discípulos de Jesús. Ellos eran personas comunes, como tú y yo. No tenían un poder sobrenatural, o no eran aquellos superhéroes que salen, ¿verdad?, en esas películas, que no existen. Conozcamos un poco más de aquellos hombres, de aquellos personajes que fueron influencia en su entorno, en su tiempo. Conoceremos de su debilidad, cómo fueron usados también por Dios. Saben, amados, que esto nos anime. Que esto nos anime a saber que también nosotros podemos ser usados por Dios. Nos podemos involucrar en compartir la palabra de Dios. Y sabe, podemos también ser partícipes de esos planes de Dios. Jesús escogió a personas comunes, como tú y yo. Cuando Jesús empezó su ministerio, ya tenía gente que le seguía. Ya habían personas que le seguían. Pero Él en ese momento, en esos tiempos, eligió a personas inesperadas para que estuvieran más cerca de Él. Aquí vemos entonces que Jesús fue tras sus discípulos. Posiblemente alguien puede decir, pastores, que yo no creo, que yo no llene o yo no califique para ser un discípulo de Jesús. Pero Él vio más allá, Él vio algo más en las personas y Él eligió a esas personas para que fueran sus discípulos, que cambiaran la historia para siempre. Ahora aquí viene una pregunta para todos. ¿Crees que tienes lo suficiente para ser un discípulo de Jesús? En Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Solo a nuestro amado Jesús, solo a Él se le pudo haber ocurrido llamar a uno entre sus discípulos a una persona que cobraba impuestos. Los que vivían cerca de un recaudador de impuestos, nadie quería estar con esa persona. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos. Pero Jesús, definitivamente, Él veía más allá de los que otros no podían ver. Jesús tomó a las personas comunes y corrientes y los invitó a ser sus discípulos. Tú eres un llamado. Tú eres un llamado, yo soy un llamado. Así que denle un aplauso al Señor en esta mañana. Estamos aquí porque el Señor quiere que nos involucremos en dar testimonio, en ser influencers en nuestro entorno. Jesús llama a pescadores. En Lucas 5 del 9 al 11 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Aquí vemos a Pedro que él estaba emocionado. Me imagino que él estaba impresionado de la pesca milagrosa que había sucedido. Y entonces dice en el verso 9: porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Él llamó a ese hombre pescador. Él nació siendo pescador. Me imagino que el papá tal vez era pescador, tenían un oficio, pero él así los llamó. Es decir, Dios puede llamarte también. Dios puede llamar a quien Él quiere, porque la perfecta voluntad de Dios es que le sirvamos, que seamos parte de ese trabajo que Él quiere
que hagamos en esta tierra. Él te eligió a ti, me eligió a mí, para que hagamos ese trabajo de evangelismo, de predicar las buenas nuevas de salvación. Pastor, pero es que yo no tengo ese don de hablar. No importa, usted agarre uno de estos tratados, agarre uno de estos volantes, agarre uno de estos trifoliares, déselo a su vecino, a su amigo, e invítelo a que conozca del Señor. Jesús definitivamente sabía encontrar diamantes donde nadie más podía ver. Él escogió a dos hombres. En este pasaje Jesús encuentra a Pedro, Juan y Jacobo. Poco después de haber hecho ese milagro de la multiplicación en esa pesca milagrosa, ellos no imaginaban que serían una influencia para su generación. Ellos no se imaginaban, pero Jesús sí lo sabía. Jesús ya los había visto. Jesús ya sabía que ellos iban a ser esos influencers más adelante en esa generación. Jesús ha visto algo especial en ti. Jesús no solamente ve lo exterior, Jesús ve lo que hay aquí adentro de ti, en tu corazón. Sabemos que estos hombres tenían debilidades, y es el punto número 2, las debilidades de cada uno. Y mire lo que pasó en Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Porque no los quisieron recibir. Jesús les enseña nuevamente, los llama a la cordura, nuevamente los regaña y les vuelve a decir. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Un aplauso al Señor. Jacobo y Juan pusieron en manifiesto su temperamento y la poca tolerancia que tenían hacia las otras personas, ¿verdad? La poca tolerancia que tenían al rechazo. Puede ser que en un momento dado nuestro temperamento salga, nuestras debilidades salgan, pero aquí es en donde Jesús empieza a moldearnos, nos empieza a enseñar qué hacer. A estos dos discípulos les enseñó que Él vino no para destruir al hombre, no para destruir a las personas, Él vino para salvarlas. Y sabe, se fue de esa aldea. Él no fue a reclamarles. Jesús les enseñó a qué venía Jesús a esta tierra. Jesús nos va a moldear. Jesús posiblemente te va a llamar la atención, pero sabes, en ese momento tienes que decir: Señor, heme, aquí estoy y quiero aprender. Quiero recibir de ti esa instrucción. Veamos a otro personaje, Pedro. Vamos a hablar algo de Pedro. En Juan 18, del 10 al 11, dice la palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, estaba armado. Este discípulo ahí tenía una espada ahí escondida, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina.
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro tenía un temperamento volátil y violento, si ustedes pueden leer aquí conmigo. En este pasaje le cortó la oreja a un hombre tratando de defender a su maestro. Muchos de nosotros a veces tenemos ese espíritu a veces violento, iracundo, y es lo que Dios quiere que cambiemos como sus discípulos. Sí podemos llenar las características, pero tenemos que ir cambiando ciertas cosas que a Jesús no le agrada. Jesús reprendió aquí a Pedro. En Mateo 26, del 14 al 16, aquí vemos a otro hombre. Miren qué firmitas tenía Jesús como discípulo. Aquí en Mateo 26, 14, 16 dice: entonces uno de los 12, o sea, los que estaban con él, se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y le dijo, fue a traicionar a su maestro y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Yo cuando leí esta porción de la palabra, o sea que Judas ya había planificado desde mucho tiempo antes. Alguien puede decirme, o tal vez puede pensar, que Jesús se equivocó al elegir a estos discípulos, pero quiero decirles que no. Judas entregó a Jesús por unas monedas de plata, lo dice la porción. Entonces, ahora aquí viene la pregunta para todos. ¿Crees que tus debilidades te descalifican de ser un discípulo de Jesús? Ay, pastor, es que si le contara. No importa. Te sorprenderá saber que ninguna de tus debilidades ni pecados te descalifican para ser una influencia en donde estás, porque Dios quiere usarte. Y si volvemos a Jesús, si volvemos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también tenemos que pensar que no es aquello que, bueno, peco y me reconcilio, peco y busco al Señor Jesús. Cuidado con esto, porque nuestro amado Dios es un Dios celoso. Y dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios vivo. No juguemos con nuestro Dios. Él es celoso. A Jesús las debilidades o las traiciones de sus discípulos no le impidieron ver que ellos se convirtieran en los influencers de su generación. En Hechos 2:40 vemos ya resultados de esos hombres cuando decidieron buscar al Señor y decir, bueno, Señor, heme aquí estoy y tengo mis debilidades, pero te los pongo en tus manos, los traigo a tus pies. Y en Hechos 2:40 al 42 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿A quiénes estamos viendo acá? A los discípulos, pero en especial a Pedro, aquel hombre iracundo, aquel hombre que Dios formó. Y miren, él ya estaba predicando con fe, estaba predicando con convicción. ¿Y sabe qué le decía? Y sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ya vemos el resultado de ese varón, de ese hombre. En este pasaje Pedro dicta su primer discurso, su primera prédica, en la cual 3,000 personas se arrepienten y deciden seguir a Jesús. En esta parte
de la historia de Pedro, se comienza a ver entonces a ese influencer, a ese que estaba empezando a influir. Y Jesús lo vio desde el día que lo escogió. Jesús ha visto algo en ti desde el día que te escogió. Jesús ha visto algo en ti desde el día en que te hizo ese llamado. Y sabes, el Señor quiere manifestarse en ti moldeándote. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues es obedecer su palabra. Y mire lo que dice en 1 Corintios 1, 27, 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, amados, en este pasaje Dios pone de manifiesto algo especial. ¿Y sabe qué es? Jesús escoge al quien quiere. Y sabes, Él te ha escogido desde antes de la fundación de esto que vemos del mundo. Él ya sabía que ibas a estar sentado aquí en este auditorium de presencia de Dios, en donde Dios te hacía ese llamado nuevamente para que fueras esa influencia, para que fueses esa influencia alrededor de tu familia, alrededor de tu trabajo, que seas luz en medio de las tinieblas. Sí puedes empezar a hacer algo en tu casa, en tu colegio, en la universidad, con tus amigos, con tu familia. Puedes empezar a tener una reunión tal vez bastante informal, pero ahí en un momento dado, en una plática, compartir algo de la palabra de Dios que te ha llamado la atención. Puede ser que con un amigo que tal vez has almorzado varias veces y en ese momento pues tienes la oportunidad de hablarle de Jesús. Dios está interesado en ti de tal manera que te busca para usarte, para hacer influencia en donde estás. Dios no busca la perfección en ti, solo busca que le creas, solo busca que te dispongas, que tengas esa iniciativa para hacerlo y que cumplas ese propósito de Dios en tu vida. Dios te ha llamado y nos ha llamado para influenciar a nuestra generación. ¿Y sabe qué? Lo va a hacer de la forma maravillosa, porque Dios va a estar contigo. Dios te va a usar. Dios ha estado contigo hasta ahora y te ha dado tantas cosas, ha tenido tanto cuidado de ti, que tú has estado diciéndose: Señor, yo no sé cómo pagarte, porque has tenido misericordia de mí. Pues el Señor hoy te hace esa invitación a ti. Te invito también para que le permitas a Jesús entrar en tu vida. Te invito a ti también para que abras tu corazón a Jesús. Iglesia, Dios te dice hoy: hijo, hija, hoy te invito a salir de esa cueva, a salir de ese dolor, a salir de esa tristeza, a salir de ese desánimo, a salir de ese rechazo. Dios te dice: tengo mucho que mostrarte, tengo mucho que enseñarte, tengo mucho que bendecirte, tengo muchas cosas, pero solo está en que abras tu corazón, salgas de esa cueva en donde estás oculto. Te amo con amor eterno. ¿Cómo podemos despreciar a ese amor tan grande, amada iglesia? No podemos despreciar ese amor. Por eso levanta tus manos ahí al cielo. La bendición llega
cuando le obedecemos al Señor. La bendición empieza a fluir en tu vida cuando la bendición de la obediencia llega también a tu vida. Y le dices: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que me uses como tú quieres. Aquí estoy hoy, Señor, para que entres a mi corazón. Ese vacío que quieres llenar con esa adicción, con el alcoholismo, tal vez con esa adicción a la pornografía. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres libre de esas ataduras. En el nombre de Jesús, hoy sal de esa cueva, porque Dios quiere bendecirte. Quiero invitarte a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Coloca al Señor Jesús en primer lugar. Y sabes, y lo demás, ponlo a la fila. Coloca al Señor, dale la prioridad al Señor, la prioridad número 1. Y todo lo demás, ponlo ahí, a la fila, a la cola, que Dios se encargará de eso. Ábrele tu corazón al Señor en este momento y deja que Él sane tus heridas. Abre ese corazón insensible, que hoy Dios está poniendo un corazón sensible. Te invito para que le permitas a Jesús entrar a tu corazón. ¿Puedes hacer conmigo esta oración? Inclina ahí tu rostro. Di conmigo: amado Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Entra a mi corazón ahora y te recibo ahora como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida. Abro mi corazón para que hagas tu perfecta voluntad en mí. Señor Jesús, abro hoy mi corazón a ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te hago parte de mi vida y creo que lo mejor está por venir para mí. En el nombre de Jesús. Amén. También, si alguien se ha alejado de Dios y está pensando en este momento: he dejado a Dios por un lado, he dejado de ir a la iglesia, ya no leo. Este es el momento para reconciliarte con Él. Ahí donde estás, en este momento también te invito a ti a que abras tu corazón a Jesús. Haz conmigo esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, hoy regreso a ti como alguien que no puede vivir sin ti. Lo he intentado todo, pero todo me ha fallado. Hoy regreso a ti, regreso a mi primer amor. Te pido que me perdones y que sanes mi corazón hoy. Vuelvo a tus brazos nuevamente, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Un fuerte aplauso para todos. Iglesia, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo y a ti también te esperamos a que nos visites acá en presencia de Dios. Hasta pronto. La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí.
Hola, bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Estamos muy contentos porque daremos continuidad a la serie de este mes, los últimos tiempos, Sammy. Así es, Yani. Bueno, bienvenidos a todos los que están viendo este video. Estamos en la serie Los últimos tiempos. Hoy día creo que ya no es una advertencia, ya es una realidad lo que estamos viviendo. Por eso es importante que compartas este video y que al verlo puedas compartir lo que Dios está esperando de la iglesia, de aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Son esos principios de dolores, como tú decías, Yani, ya es algo que se está viviendo. Ya es una realidad. En Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. En Mateo 24:3 también dice, y él estando sentado en el monte de los olivos, o sea Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El objetivo es que el creyente sepa de las señales que habrán antes de la venida de Cristo. Jesús dijo acerca de guerras y rumores de guerras. En Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Wow. Guerras siempre han habido y siguen estando las guerras presentes. Y bueno, y si hablamos de hambre, de pestes, nosotros mismos hemos pasado la pandemia, ¿verdad? Tantas cosas que han sucedido en el mundo entero. Creo que sin duda también no podemos olvidar los terremotos que ahora son tan a menudo, Sammy. Sí, definitivamente estamos viviendo esas señales que Jesús en su tiempo las habló. Sí, podemos hablar de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que sucedió en el año de 1914. Fue la primera guerra donde se involucraron naciones de todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta de la historia. Y las potencias se aliaron, Yani, y sucedió en el año 1939 y 1945. Ahora, esas fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Y muchos dicen que murió alrededor del 2% de la población del mundo. Unos 60 millones de personas. Bastante gente. Imagínate. Entonces, Yani, en estos últimos tiempos se va a intensificar las guerras, los terremotos, y muchos hablan de una tercera guerra mundial. Algunos dicen, Yani, que fue la guerra del Golfo y la de Irak, pero no es así. La tercera guerra mundial será en el valle de Armagedón y será el gran holocausto mundial, es decir, el exterminio de la tercera parte de la humanidad con armas de destrucción masiva. Se llevará a cabo en el desierto de Irak, de Siria y Turquía, donde Israel peleará solo contra muchas naciones aliadas. Será una destrucción terrorífica, se extenderá a todo el mundo. Esta profecía apocalíptica fue escrita por Juan hace alrededor de 1900 años. Y quiero leerles en Apocalipsis 16:12 en adelante. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Wow. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Wow. Y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Me ponía a pensar en este momento, ¿cuál es la condición del río Éufrates ahora mismo? Oh, sí. Algunos están diciendo que este río ya se empezó a secar. Un río muy grande. Un río que ha permanecido por mucho tiempo, por todo el tiempo de la humanidad. Sí. Que se seque el río Éufrates es una señal entonces de que estamos, iglesia, ya en los últimos tiempos. Y algo importante que tú decías, debemos velar. Debemos estar pendientes de lo que está sucediendo, pero no solo para que seamos espectadores, sino para que podamos testificar que la palabra de Dios es real y que las señales que Jesús predicó se están cumpliendo. Sí, efectivamente se están cumpliendo como tú decías, y en Mateo 24:9 dice: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo. En realidad, creo que esto está sucediendo. Ahora ya no es tan fácil, Sammy, encontrar personas que te ofrecen el amor verdadero, genuino. Solamente los que estamos buscando de Dios y seguimos en esa lucha para no enfriarnos, ¿verdad? Muchas veces hay personas, no sé si a ti te ha pasado, que dicen: no, pues yo ya no recomiendo a nadie porque igual lo hacen quedar mal a uno, ¿verdad? Y uno dice: mire, pero alguien que sea cristiano, que vaya a su iglesia. No, pues menos, en verdad. Eso es un mal testimonio de lo que el pueblo de Dios está dando que hablar. Si somos hijos de Dios y tenemos a Jesucristo verdaderamente, debemos unos a otros amarnos con todo el corazón y debemos dar testimonio de lo que decimos que somos y en quién hemos creído. Debemos entonces, Sammy, dar ese ejemplo al mundo en estos tiempos, como Pablo les llama, difíciles, peligrosos. Peligrosos, claro, porque dice que el amor de muchos se enfriará, y es el amor a Dios, porque van a tener amor hacia otras cosas, pero a Dios no. Y tampoco al prójimo. Ni al prójimo, mucho menos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vale la pena luchar. Tenemos que unirnos, iglesia, para luchar, para perseverar en nuestros fundamentos. Seguir adelante con nuestra fe activa. ¿Nuestra fe en quién? En Dios, a través de esa salvación que recibimos, a mí, de Jesucristo. Así es, entonces la Biblia también nos hace mención, como en los días de Noé. Y el mismo Jesús nos vuelve a recordar eso. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. En Génesis 6:11 dice: y se corrompió, se depravó, se echó a perder, enloqueció el mundo. Wow. La tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Violencia es afrenta, agravio, crueldad, desnudez, falsedad, hacer iniquidad, injuria, injusticia, maldad, robo.
De eso estaba llena la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo destruiré la tierra. Imagínate, Yanni. Entonces, como aquellos días en donde vivió Noé, hoy se vuelve a repetir. Todo lo que tú acabas de leer, que no es palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, iglesia, es verdad. Todo lo que está en su palabra hoy se está cumpliendo. Estamos viviendo momentos en los cuales las personas, en su mayoría, personas que no conocen de Jesucristo, de esa salvación, de ese perdón de los pecados, están viviendo ajenos a la voluntad de Dios. Muchos no quieren recibir ya esa bendición de esa palabra. Y en Mateo Jesús vuelve a recordar esto. En Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí se refiere casarse de cualquier sexo. No precisamente entre hombre y mujer, como está establecido en la palabra de Dios, que esto tiene un fundamento y que es la palabra del Dios viviente, y en eso es que creemos, iglesia. Qué importante entender que cuando se daban en casamiento en esos tiempos de Noé, definitivamente era porque las personas se habían corrompido, no estaban interesados en cumplir la voluntad de Dios. Hoy día, Sammy, ya no es raro. Hoy tú y yo estamos grabando este video, pero hay países donde ya no se puede hablar de estos temas porque ahora se ha establecido que esto es en contra de otras personas. Pero si tú estás viendo este video, hoy queremos decirte, Dios te ama. Dios ama quien tú eres, siempre y cuando tú recuerdes que existe un Dios vivo, poderoso, un Dios lleno de amor. Podemos venir a los brazos de Dios y encaminarnos hacia sus caminos, haciendo su voluntad, porque sabes, Sammy, el único que ha traído la mentira ha sido Satanás. ¿No es cierto, Sammy, que la familia no puede ser bendecida? Hoy yo he escuchado jóvenes diciendo, ay, es que mejor si hubiera sabido que estos tiempos iban a ser así tan peligrosos, tan delicados, tan llenos de tanta contaminación en los corazones, yo no hubiera tenido hijos. Y eso es una gran mentira, Sammy. Dios bendijo la familia desde el principio de la creación. Y su voluntad es que multipliquemos la tierra. No que la tierra se termine y que ya no hayan familias, que no haya una relación en donde se pueda dar y recibir amor. En ese tiempo se unían entonces libremente como sea, ¿verdad? Como tú decías, con cualquiera, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y se daban por casados. Y el hecho es de vivir juntos o se prostituían. Tú mencionabas algo, y que Dios mismo fue el que bendijo la familia. Pero sabes una cosa, Yanni, cuando el enemigo, Satanás, quiere tocar la familia, quiere tocar ese núcleo, eso que Dios formó, el núcleo de la sociedad, la familia, es cuando viene algo sobrenatural. Va a venir entonces ese arrebatamiento, va a venir esa destrucción para los que no conocen de Jesús, pero viene una bendición, una esperanza para los que conocen hoy de Jesús. Tal como sucedió con los tiempos de Noé. A Noé le llamaron loco. Nadie quiso escuchar a Noé. Y eso está sucediendo hoy día.
aquí en nuestro país y en todo el mundo. La gente se burla, la gente piensa que estamos locos, pero Jesucristo vino un día a entregarse por ti y por mí. Pero Él regresará, pero vendrá ya no para ser juzgado, sino Él vendrá a juzgar esta tierra y vendrá por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y sabes, a mí quiero decir esto, ¿por qué la gente se daba en casamiento unos con otros? No precisamente un hombre y una mujer como está establecido en la palabra de Dios, no como lo decimos nosotros, ¿verdad? Con esas ideologías que hoy hay sin fundamento, ¿verdad? Y me ponía a pensar por qué, ¿verdad? Y esto es mi humilde opinión. Y es que realmente la gente se ha dejado engañar sintiéndose sola, sintiendo que no pueden más. No funcionó con una mujer, pues me va a funcionar con un hombre o viceversa, ¿verdad? Realmente no es así. Dios puede transformar tu vida y puede sustentar tu familia, tus hijos, tus generaciones. ¿Sabes? A causa de la falta de amor, de conciencia, es que muchas personas han decidido buscar su propio camino y sin duda vamos camino hacia un abismo sin fondo, nos llevará a la muerte porque vamos entonces en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice, Sammy, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Solamente tenemos que detenernos y pensar, si Cristo Jesús murió por mí, me perdonó, me aceptó como soy, también lo puede hacer por alguien más. Y es por eso, Sammy, que no debemos callar mientras podamos predicar su palabra. Hemos sido llamados, iglesia, a no quedarnos callados, a compartir el amor de Jesús. Y Él es el único que puede transformar vidas. Dios anunció por medio de Noé que algo iba a pasar y que había una opción todavía de arrepentimiento, que podrían salvarse a través de el arca. Hoy estamos también en esos mismos tiempos y sabemos que hay una oportunidad para aquel que reciba este mensaje, para aquel que reciba aquel testimonio de aquel Hijo de Dios que vino a la tierra, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros y perdonó nuestros pecados, y que es a través de Jesús, es nuestra arca de salvación ahora en este tiempo. Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sammy, no hay otro camino, no hay otra opción. La única salida es recibir el amor de Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados para que hoy podamos tener acceso a la vida eterna. La gente vivía en ese tiempo para los placeres, diversiones, entretenimientos. Y hoy lo mismo. La misma gente quiere estar bajo esos parámetros. Vivir para los placeres, para las diversiones, para los entretenimientos. Comen, beben, se complacen con el pecado. Y tú hablabas de algo. Nuestro amado Jesús ama a la humanidad, pero detesta al pecado. Aborrece el pecado. Así es que podemos venir ante Jesús hoy y pedirle perdón por todo lo que hemos hecho o lo que hayas hecho. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Iglesia, estamos
hablando en este video acerca de advertencias para nuestros días. Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, últimos tiempos en los cuales debemos preparar nuestra arca. Y sabemos que esa salvación la encontramos en Jesús. Levantémonos, iglesia, salvemos nuestra familia y cumplamos con el llamado de compartir las buenas nuevas de salvación. Estos no son tiempos para tener temor, no son tiempos para quedarnos callados. Solo el amor de Jesús puede transformar vidas, así como lo hizo Sammy con nosotros, lo puede hacer con toda aquella persona que decida volver a Dios. Así como Noé tuvo fe, porque él creyó en Dios, Yani. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero él creyó. Así, Dios también nos habla en este tiempo, Yani. Sí. Somos advertidos de cosas que aún tal vez no vemos y algunas que ya estamos empezando a ver, pero él con temor preparó el arca en donde tú decías algo. Su casa se salvó. Nosotros tenemos que pensar que nuestras familias, nuestras generaciones tienen que salvarse de la condenación que viene sí o sí para el mundo. ¿Y sabes? Sí. Fue hecho heredero de la justicia, dice la Biblia, que viene por la fe. Entonces, si yo creo en esta palabra firmemente en mi corazón, que a través de Jesús puedo tener esa esperanza de vida eterna y que mi vida no es aquí en este mundo, sino que tengo una esperanza para mi familia y también para mí, entonces tenemos que ser como Noé, creer. Creer y no olvidar las palabras de Jesús. Mencionó todo lo que ya hemos compartido y que se encuentra en su palabra, en la palabra de Dios. Y Jesús dijo esto, y entonces será el fin. Iglesia, estamos advertidos a través de la palabra por medio de Jesús. Así que les invitamos a todos para que juntos sigamos aprendiendo de su palabra, sigamos juntos buscando su presencia y que no olvidemos, la advertencia ya fue dada y las señales se están cumpliendo. Así es que te invitamos a que juntos busquemos al Señor en estos tiempos. Aquí en presencia de Dios te esperamos para que juntos recibamos del Señor esas instrucciones que anhelamos todos los días. Necesitamos un impulso todos los días para seguir adelante. Y qué mejor si viene de parte de nuestro amado Señor a través de su palabra. Sí, estamos aquí en Calzada San Juan 3473, zona 7, ciudad de Guatemala. Recuerda que nos encuentras en Google Maps y también en Waze. Es muy fácil llegar. Será de grande bendición verte en este lugar. Hasta pronto. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.